Capítulo 5. La muerte. Ya le había explicado a mi hijo menor alguno de los secretos del espejo, pero hoy me encontraba en mi cocina preparando un pastel para mi amiga Jazmín. Me disponía a sacarlo cuando de pronto sonó mi teléfono. Cogí el pastel apresuradamente, lo dejé sobre la mesa. Corrí a contestar el teléfono. Yo sonreí al ver que había logrado una bella tarta. Sí. Aló, dije. Después de unos segundos mi rostro cambió, al enterarme lo que decían al otro lado de la línea. Quedé atónita, sin sonrisa, los ojos desorientados y la boca abierta. De acuerdo, más tarde iré, respondí sin ánimo y colgué. Me desplomé en el piso por unos instantes sin saber qué hacer ni decir. Respiré profundamente y agarrándome de una silla me levanté del suelo. Me dirigí inmediatamente a mi habitación, en busca de los álbumes de fotos. Mi habitación era sencilla. Tenía las dos paredes laterales en color blanco marfil y la pared del fondo era verde manzana. En el medio se encontraba una cama doble de madera, revestida de un edredón caqui y bordes blancos con flores rojas. La pared verde tenía dos aberturas laterales que separaba la habitación con un moderno closet abierto. También ves mi peinador de madera en algarrobo que hace juego con la cama, y el piso de cerámica es de color arce. Pasé directamente al closet y tomé un álbum de fotos que puse sobre mi cama y extraje 3 fotos. Salí con ellas de la habitación. Entré al cuarto de espejos con mis 3 fotos, las coloqué sobre el espejo y este las aspiró. Me paré al pie del espejo y esperé para ver lo que me proyectaría. En las 3 fotos estaba con mi mejor amiga Jazmín. Tenía una bella sonrisa que siempre la caracterizaba. Siempre que le hablaba del espejo se mofaba diciéndome: «Esos son puros inventos tuyos, mejor vamos a jugar, que mi mamá solo me dejó venir una hora para compartir contigo». En la primera foto estábamos las dos abrazadas, era una de las fotos de mi primera comunión. Ella llevaba puesto un vestido en gasa de color rosa intenso, en tiras anchas. La falda tenía 3 boleros con encaje del mismo color y un gran moño de satín en la cintura, y bailarinas de color rosa más intenso. Observaba en el espejo los bailes en círculo que realizamos, la golpeada de la piñata que estaba hecha en tinaja de barro, y que después de pasar 5 niños que intentaron romperla, finalmente fue quebrada y todos nos lanzamos para atrapar los dulces y pequeños muñecos que había al interior, o mejor dicho que se encontraban ahora en el piso. Nosotras dos jugábamos y reíamos de todo lo que pasaba. La segunda foto fue en mis 15 años, me encontraba en medio de Jazmín, que estaba vestida de bailarina de vals, y un chico que se llamaba Banyan, que bailó como edecán. A Jazmín le atraía ese chico y yo hice todo lo posible en la época para que pudieran mantener una relación. Pasó el tiempo, nos veíamos con poca frecuencia. Luego vino los estudios, mi hogar, ella el suyo, y no nos volvimos a reunir. La tercera foto que coloqué en el espejo fue 20 años después en casa de mi madre Liz. Había tomado esa foto hace solo 2 meses, me concentré a mirar las imágenes que proyectaba la foto. Me encontraba en casa de mi madre cuando tocaron a la puerta, era Jazmín, ella se veía como una jovencita. Corrí a abrazarla, en ese momento ambas teníamos 37 años. Jazmín era una mujer hermosa de baja estatura en comparación a la mía, cabellera lacia y abundante de color castaño claro que caía a los hombros, tez clara, nariz refinada, mirada profunda y transparente, ojos color miel, que poseían un brillo que parecían sonreírte. Amiga querida, tiempo sin vernos, ven, siéntate. Cuéntame de tu vida. Por favor. Qué alegría tengo de verte de nuevo, siempre pregunto por ti, pero nadie daba razón. Le dije entusiasmada. Bien, gracias, mucho tiempo sin vernos, es verdad, tengo 2 hijos, una niña de 11 años y un chico de 16 años. Respondió. Mi madre intervino, su niña acaba de pasar un cáncer en el cerebro, cuéntale a Saudes, ella sabe de medicina. Oh. Expresé, y dejé de sonreír, no sabía nada. No importa. Dijo, ¿cómo podía saberlo? Ha pasado mucho tiempo y no nos volvimos a ver, solo tu mamá hace unos días que hablamos me contó de ti. Tú siempre genial. Le dije, con esa sonrisa siempre en tus labios. La abracé de nuevo, ella solo me evocaba buenos recuerdos y pensamientos, le conté de mi vida. Al pasar las horas hablábamos con menos euforia,
Ya estábamos calmadas, nos mirábamos a los ojos. Quería saberlo todo ya. De todos estos años. ¿Qué había pasado? ¿Por qué nos habíamos distanciado? En ese instante recordé a Banyan, y le pregunté, dime, ¿qué sabes de Banyan? Él había frecuentado un tiempo después que yo celebré mis cumpleaños, y yo hacía las veces de paloma mensajera. Porque la madre de Jazmín era una mujer muy estricta, y no la dejaba salir fácilmente. Pasaba el tiempo encerrada en su casa. Le llevaba y traía razones a ambos. En algunas ocasiones logré convencer a la mamá en dejarla ir un rato a mi casa, lugar donde se reencontraba con Banyan. Me dijo, hace 2 años lo vi, me di cuenta que se casó, y de esa unión nació un niño, es el chico que tú me quitaste. Y soltó una carcajada burlona y sarcástica. Ella en la época estuvo profundamente enamorada de ese chico, era su primer amor y su primera ilusión. ¿Qué? Grité. ¿Qué yo te quité? ¿A Benjen, no recuerdas? Estás loca. Nunca, ¿cómo se te ocurre decir eso? ¿Acaso no recuerdas? Me repitió. No sé de qué hablas. Estaba sorprendida, yo no recordaba nada. Dime qué pasó, no recuerdo, hagamos memoria. ¿Recuerdas el día que te fuiste con él a una fiesta, porque a mí no me dejaron ir? La miré asombrada, no recordaba ni siquiera eso, pero asentí con la cabeza para que ella continuara. Te fuiste con él y al otro día me contaste que te habías besado con Banyan. Me quedé perdida por un instante, no recordaba esas imágenes, empecé a tratar de recordar. Resoplé por mi boca y dije. Ah. Sí, ya recuerdo algo. La miré fijamente, ¿estás aún disgustada por eso? Después de 20 años aún lo recuerdas como si fuera ayer. Qué sorpresa lo que me dices, por lo que veo para ti el tiempo no ha pasado. Veo ese sentimiento de lo que pasó, puedo ver que aún está intacto en ti, pero la realidad es que yo nunca te dije la verdad. La tomé de las manos diciéndole, ¿quieres la verdad? Sí, claro. Me respondió. Esa noche que me fui con Banyan y los otros amigos, bailamos toda la noche. Cuando regresé a casa él me acompañó hasta mi puerta, me tomó por el brazo, me besó de imprevisto. Y me dijo, que era yo quien le gustaba y que tú eras solo un pretexto para poder verme. Volvió a besarme y yo le correspondí al beso, luego me quedé mirándolo y le dije. En este momento me tuviste, pero en este mismo momento me has perdido. Y a la vez has perdido a Jazmín porque la traicionaste a ella conmigo. Así que no cuentes más conmigo, y por favor déjame en paz. Ya obtuviste lo que querías, ahora vete. Él agachó la cabeza e iba a retirarse cuando le dije. Espera, quiero decirte algo más. ¿Qué? Por favor, dame una oportunidad, dijo Banyan. No te hagas ilusiones, a mí me gusta tu hermano, quiero un hombre más maduro para mí, tú eres solo un niño. Luego él se marchó, yo decidí contarte que nos habíamos besado, porque sabía que no valía la pena ocultártelo. Además, éramos jóvenes y pensé que olvidarías fácilmente, pero no quise contarte todo, no quería herirte. Eras mi mejor amiga, y no era justo que supieras que nunca fue sincero contigo, y que solo fuiste un juguete para él. Además, yo también fui su juguete, él nos mintió a las dos. Todo eso lo hizo solo para acercarse a mí. Jazmín tenía los ojos brillantes de lágrimas y nos mirábamos fijamente. Continué hablando. Por eso él venía tan seguido a mi casa, y sabía que todos los días tú no podías venir. Siempre charlaba conmigo por horas y horas. Yo tenía el tiempo que tú nunca tuviste. Y las veces que tú lograste venir a mi casa, tenías que marcharte rápido. Y era yo quien quedaba con él siempre. Quiero que sepas que él nunca me interesó. Le tomé las manos a Jazmín. Cuando yo te conté lo que había pasado, nunca me dijiste nada. Pensé que él había sido solo un pasatiempo para ti también. Yo lo puse en su sitio y es por eso que después nunca más lo volvimos a ver. Pero lo que no sabía es que guardaras este sentimiento tan profundo de rencor contra mí y por tanto tiempo. En verdad, lo siento. La cara de Jazmín había cambiado, no sonreía y había una expresión de asombro. En ese instante me di cuenta que el tiempo no cuenta,
que no importa cuál sea el sentimiento. Este nos arrastra hasta la miseria de sufrir cada día, y nos quedamos anclados, en ese segundo mal vivido. Llevándolo siempre como una lastra por el resto de nuestra vida, no vivimos felices por lo que creemos que otros nos hicieron. Ella estaba confundida, sus ojos se llenaron de lágrimas. Le dije, en ese momento tú eras más importante para mí que él, por eso lo saqué de nuestras vidas. No sabía. Me dijo con la voz entrecortada. Nos abrazamos. Me di cuenta en ese instante que ella se había alejado de mí, por un resentimiento, y esto la persiguió todos estos años. La miré a los ojos y le dije: Perdón, Jazmín, siempre fuiste mi preferida, eres la mejor amiga que tuve cuando niña, y me dijo: Te perdono. La miré, pero en mis adentros pensé, solo espero que ella se perdone de todo el tiempo perdido. Mi hermana Disa, que tenía 33 años, estaba allí sentada escuchando nuestra conversación. Las dos nos miramos con asombro, levantamos las cejas e hicimos una mueca abriendo la boca, y respiramos profundo. Y susurró: no puedo creerlo. Esa noche continuamos charlando e intercambiamos teléfonos. A partir de ese día nos hablábamos por teléfono casi a diario, nos reuníamos a comer, caminar, tomar un helado o hacer shopping. Un día le dije: ¿recuerdas cuando de niñas te decía que tenía un espejo mágico? Ella me dijo riendo: sí, claro, recuerdo. El cuento mágico. Muchas veces pensé que era verdad. ¿Y aún tienes ese viejo espejo? Sí, claro. Me gustaría que lo viéramos de nuevo juntas, ¿te parece? Así entenderás por qué te decía en la época que era mágico. Bye, creo que aún me envolverás con otro cuento. Y echó a reír. No, esta vez te juro que vas a verlo. Yo debo irme mañana de vacaciones con mi familia al mar por 2 semanas, pero cuando regrese de vacaciones entonces te lo mostraré. ¿Te parece bien? Sí, claro. Ahora todo parecía comenzar de nuevo entre nosotras. Caminábamos, reíamos, como si el tiempo lo hubiéramos recuperado. 9 días después recibí una llamada a mi celular. Era Simía, la hermana de Jazmín. En ese momento nos encontrábamos en vestido de baño frente a la playa almorzando. Me dijo: Jazmín tiene cáncer en el estómago, está en el hospital y no quiere que le hagan tratamiento. ¿Desde cuándo está así? Le pregunté. Lleva 7 días en el hospital. Ella no quería que te llamara ya que sabía que estabas de viaje, pero el médico dice que el cáncer está muy avanzado, tiene metástasis y que sin tratamiento puede durar un par de días. De acuerdo, gracias por avisarme. Llamé a la agencia para arreglar lo más rápido posible mi regreso. Encontré un vuelo para el otro día en la tarde. Mi esposo y mis hijos se quedaron. Aún tenían varios días de vacaciones que estaban pagos. Además, si regresaban ellos no podrían hacer nada por Jazmín. Cuando llegué a casa era de noche, no podía ir al hospital. Tuve mucho miedo, presentía lo peor. La había recuperado solo unos meses antes. Ella había sido mi mejor amiga, y la iba a perder de nuevo. Yo no lograba aceptar perderla. Pero no quería que ella sintiera mi angustia. Me fui a descansar y me levanté temprano, para hacerle una torta, aunque no la pudiera comer. Y fue hoy cuando me encontraba preparando el pastel, que sonó el teléfono. Era de nuevo Simía anunciándome que Jazmín había muerto en la madrugada. Saqué las fotos del espejo y las puse contra mi pecho. Me correspondía ir a despedirla. Giré y de pronto el espejo detrás de mí se iluminó. Apareció el ser de color violeta que siempre me acompañaba y me dijo: Jazmín no se perdonó el haberte odiado tantos años, el cáncer la consumió por eso tan rápidamente, ahora quiero que veas esto. Señalándome el primer espejo o espejo del presente. Me dejó ver cuando yo tenía 17 y había empezado a ir a diferentes grupos para hacer prácticas espirituales, terapias para el cuerpo, yoga, artes marciales, o aprender a usar la visión para ver colores en el cuerpo de las personas, a lo que se le llama el aura. Eran bastante difíciles, pero yo sentía que no era imposible. Algunas veces obtenía pequeños resultados, pero no era nada permanente. Siempre me gustó aprender, toda clase de enseñanzas de respeto y amor a los demás, y también para los animales.
Me interesé en la aplicación y uso de plantas, que fui aprendiendo con gran interés. Conocí personas súper importantes en mi vida que me mostraron el uso adecuado de la medicina natural. Los años pasaron y yo asistí a diferentes grupos. Tuve maestros, artistas e instructores de toda clase. Yo sabía lo que quería, y me di cuenta que el cuerpo es un medio con el cual yo podía lograr algunos resultados diferentes. Aprendía y las aplicaba, además contaba con la ayuda de Aptenia. Ella siempre me afirmaba lo que era importante. En diferentes parajes de mi vida hubo algunos eventos que yo no lograba ver claramente. Ella me explicaba en el momento preciso. Y con el tiempo aprendí a escucharla. Por ejemplo, un día estábamos sentados en una cena esperando un mamo de la Sierra Nevada que nos daría una charla. Y Aptenia me decía, no comas nada. Había otras personas a mi alrededor que habían empezado a comer, pero como yo escuchaba a Aptenia, yo esperé. Aptenia me lo repitió 3 veces. En las 3 ocasiones tuve la intención de comer. Era un lugar sagrado y por respeto no debíamos comer antes de que nos dieran la orden de comer. Entendí que ella me advertía para que no cometiera errores, pero lo mejor fue cuando habló el mamo. Ese día nos explicó sobre tener respeto y aprender a controlar la avaricia. Yo lo había logrado, entre comillas. Solo fue gracias a Aptenia. Sin ella seguramente habría comido como los demás. Tuve muchas experiencias gratas con la ayuda de Aptenia. Un día nos salvó de un accidente en un bus. Era de noche y todos dormíamos. Y Aptenia me levantó, para que observara que en pocos segundos el chofer perdería el camino. El chofer nos explicaba cómo había sido posible salirse de la ruta panamericana porque es recta. Cada año con mis padres realizábamos un tour por otros países en Latinoamérica. En aquella ocasión, íbamos a Ecuador y Perú, viajaban mis hermanos, sobrinos, tíos con sus esposas y algunos conocidos de la familia. Cuando esto sucedió en la vía panamericana, llovía mucho y un río se había desbordado. Luego nos enteramos que hubo varios autos y buses accidentados esa noche. Pero, gracias a la desviación nosotros pasamos ilesos, aunque llegamos al destino de Esmeraldas varias horas después de lo esperado. Aprendí que ella estaba pendiente siempre. Yo solo debía escuchar y ejecutar, aunque nunca ha sido fácil debido a mi temperamento, y en algunas ocasiones, también me salió costoso por no poner atención a lo que me decía. Ahora lo importante es que me permito escuchar lo más posible a Aptenia, así sé lo que pasa, y lo que debo hacer en muchos momentos. Siempre lo más difícil es escuchar cuando se trata de mi familia o de mí. Siempre hay una especie de miedo que me invade, y no me permite tener una buena comunicación con ella. Por eso Aptenia en repetidas ocasiones me advierte antes, para que mis miedos no me ataquen. Y así evitar mis dudas, poco a poco he aprendido a adaptar mi cuerpo, mis pensamientos, y ahora esto lo logro, solo con cerrar mis ojos, respirar profundo y dejar mi mente quieta. Cada experiencia me hace más conocedora de este mundo. Aptenia me explica que cada uno de nosotros tenemos la misma capacidad explotable, que solo es cuestión de aprender a escuchar y comprender que no estamos solos. Que siempre están los seres de luz que nos cuidan, o simplemente personas a nuestro alrededor, dispuestos siempre a darnos la mano. Debemos poner atención al miedo, a los pensamientos del pasado o del futuro que no nos deje escuchar. Todo está aquí en este preciso momento que tú lo lees. Aptenia me siguió explicando que cada ser humano regresará al origen, que la muerte no existe, que nosotros mismos creamos la muerte en medio de todas estas ilusiones, para liberarnos de nosotros mismos. La visión que tenemos de este mundo es la que nos ciega, y que todo lo que hemos vivido no es real, que solo se mantiene por un tiempo, pero desaparecerá igualmente. Me encontraba triste, y sentí dentro de mí un dolor tan fuerte que sentía que iba a estallar. Le pregunté a Aptenia, ¿por qué? Esta vez escuché un sonido que salía de su boca, en realidad era un llanto. Todo empezó a desaparecer a mi alrededor. Ese sonido era tan fuerte que me parecía estar metida en un espacio vacío y nublado. Solo se escuchaba el llanto. Por un solo segundo ese mismo llanto brotó a través de mi boca, los siguientes 2 o 3 segundos. El dolor era tan intenso que mis piernas flaquearon y caí de espaldas como desmayándome, pero sin perder la conciencia. Ese llanto era tan fuerte y doloroso, que continuaba sintiéndolo dentro de mí, aunque ya no lo escuchaba. En solo esos segundos creí que tendría un infarto. Me puse a llorar. Giré sobre el piso quedando acurrucada en posición fetal,
luego grité. Era necesario sacar ese dolor tan intenso que me oprimía. Respiré profundo. Ahora estaba sin fuerzas. Fue como haber recibido una descarga eléctrica. Ah. Me di cuenta que esa impresión tan dolorosa del llanto, en realidad era el dolor que Aptenia siente por toda la humanidad, y que todo el universo creador siente por nosotros. Ellos soportan todas nuestras descargas sentimentales. Me sentía oprimida y desorientada, luego de un rato pude volver a mí. Ese instante me había servido para darme cuenta que no estábamos solos, que había mucho en juego para estar en esta vida, y todo ese dolor que sentía no tenía sentido, comparado con el sufrimiento que sostienen todos estos seres de luz, que nos acompañan cada día y nos ayudan a despertar. Aptenia dijo, te mostré el dolor, y es lo que recibimos de todos los seres humanos, cada una de sus emociones, ya sean de tristeza o alegría. Lo que sentiste es lo que nos llega a cada segundo de diferentes partes del planeta. Jazmín tuvo la misma oportunidad que tú en cambiar su entorno, pero ella decidió rendirse. No pudo perdonarse todos los años perdidos sin ti. Ella te amó demasiado. ¿Por qué no me advertiste? Hubiese logrado ayudarla. Le dije. Lo siento, Saudes, pero cada ser humano es libre de decidir, y estuvimos pendiente de ella para que cambiara sus pensamientos. Ella no aceptó el haber estado tan ciega y rechazó ser feliz. No podías hacer nada. Si hubiéramos visto un cambio en ella te hubiésemos advertido para que intervinieras. Pero ella decidió partir y es algo que no podemos cambiar. Me prometí confiar más en Aptenia, luego me vestí, pero estaba tan nerviosa que no fui capaz de conducir mi carro, así que tomé un taxi. Llegué a la funeraria que se encontraba a unos 15 minutos de mi casa. Era un sitio muy apacible, daba la sensación de un sitio de vacaciones, tenía grandes árboles. Llegaron las 4 hermanas y 3 hermanos de Jazmín, llevábamos muchos años sin vernos. Saudes, tanto tiempo sin verte. Me decían y abrazaban, luego se dirigían a la sala de velación donde se encontraba el féretro de Jazmín. Yo no quería entrar. Sentía que mis pies no lo permitían, recordé a Aptenia y lo que me proyectó. Su hermana Sinie se acercó, y me dijo, Jazmín, me contó que estaba muy contenta de haberte encontrado de nuevo, y que habían hablado del pasado, y te había perdonado. Mis lágrimas asomaron a mis ojos. Ella entendió que no fue tu culpa, que solamente la habías protegido en la época, pero me confesó que había perdido todos estos años de amistad. Me abrazó, y me dijo, ven, entremos. No me siento capaz, dame un instante, ella asintió, y se fue al interior dejándome sola. Seguían llegando la familia y amigos, todos saludaban y entraban, me sentía anclada sin poder entrar. Era como si mis pies no me lo permitieran, se me dificultaba asimilar la partida de mi mejor amiga. Estaba frustrada, la recuperé para perderla de nuevo. Pasaron 15 minutos, y Sinie vino acompañada de una de sus hermanas que me llevaron al interior. Caminé hasta el ataúd, no podía aún creerlo. Estaba tan hermosa, parecía dormir simplemente, y sentí respirar de nuevo, le dije. Perdón, amiga, por no haber hecho más por ti. Mis lágrimas rodaron. Yo lloraba, no por su muerte, sino porque sentía que había podido hacer más. Ella decidió sentirse culpable siempre, se sintió culpable de todo y esto la consumió en poco tiempo. Las células cancerígenas aparecieron para curar su agresividad interior. Entendí que hasta las células tienen una función. Ellas nos dicen simplemente que debemos perdonarnos para seguir disfrutando esta vida. Finalmente acepté su partida. Al salir del lugar no quise abordar un taxi, así que caminé y caminé hasta llegar de nuevo a mi casa. Ese día había terminado.